Ok, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Oliver David Romero Vega, licenciado en Biología y Química y magíster en Gerencia Educacional e Innovaciones Educativas. Actualmente cursando estudios de doctorado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, recibiendo asesoría de teoría crítica, gracias al doctor Javier Tarazona. Hoy quiero disertar sobre los paradigmas epistemológicos en investigación. Para ello, yo quiero partir de tres preguntas elementales. Y la primera es, ¿qué es investigar? Segunda, un paradigma. Y finalmente, ¿cuáles son las orientaciones epistemológicas que se requieren en la investigación? Pues bien, pues necesariamente conocer qué es investigar, debemos partir de lo que no es investigar. Entonces, ¿qué no es investigar? A veces confundimos algunas actividades, algunas pequeñas consultas con un trabajo de investigación científica. Por lo tanto, vemos que no es investigar necesariamente abordar hechos que solamente sean observables. O, en caso contrario, tampoco es necesariamente reflexionar libremente, sin control, ni hacer retórica persuasiva. Con esto quiero decir que no necesariamente todo lo que sea trabajo de campo implica investigación, que no necesariamente todo discurso o retórica, expresiones narrativas son típicas de una investigación científica. Como lo dice Martínez, dice, conocer es siempre aprender un dato en cierta función, bajo una cierta relación, en tanto que signifique algo dentro de una determinada estructura. Pero a su vez, el método para alcanzar ese conocimiento también estará siempre ligado a un enfoque específico que le fija los rieles por los cuales ha de caminar. ¿Qué quiere decir con esto Martínez? Martínez, en otras palabras, nos da a entender que hay que apropiarse, que hay que entrar en materia y que investigar implica tener en cuenta los dos factores y muchos factores más. Es decir, apropiarse, tener un plan de trabajo establecido, unas estrategias, una metodología, sobre todo conocer esa realidad, ese entorno y apropiarse en sí de lo que se quiere descubrir, de lo que se quiere lograr. De igual forma, nos preguntamos, ¿y qué es un paradigma? Un paradigma creo que es un término utilizado desde los antiguos griegos, en la que Platón hacía relación a esa conexión entre lo que llamaba lo inteligible y lo sensible. Es decir, cómo a través de esa relación se podía utilizar como una oportunidad en aquel entonces para hallar el verdadero conocimiento. Sin embargo, vamos a basarnos en Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, en 1973, en su libro de las estructuras de las revoluciones científicas, plantea precisamente que un paradigma es una forma de ver las cosas de manera diferente, es romper con esa tradicionalidad, con esa estructura que no nos permite encontrar solución diferente a la que ya se viene o se ha establecido. En otras palabras, un paradigma es el conjunto de valores compartidos, son los métodos, son todas las generalizaciones que deben integrar a los miembros de una comunidad científica para seguir los lineamientos hacia lo que debe ser investigado. En la tercera pregunta es, ¿cuáles son entonces esas orientaciones epistemológicas que se deben seguir para hacer una investigación científica? Pues bien, vamos a manejar dos dimensiones. La primera, la parte noseológica, y la segunda, la parte ontológica. Cuando nos vamos a la parte nosológica, es decir, el fundamento epistemológico como tal, la esencia del conocimiento, vamos a tomarnos dos subdimensiones, es el empirismo y el racionalismo, teniendo en cuenta que el empirismo hace referencia a todo aquello que es sensible, que se puede demostrar en la práctica,
De igual manera, el racionalismo, contrario al empirismo, hace referencia a la razón, al pensamiento. De estas dos dimensiones, podemos manejar del mismo modo dos dimensiones desde la parte ontológica, que es el idealismo y el realismo. Este idealismo precisamente hace referencia a las concepciones internas que tiene el individuo en su interior, en la mente, en el pensamiento, lo que visualiza, lo que construye. Caso contrario es el realismo, el que trata de evidenciar que todo lo que existe está fuera de, y es lo que está fuera de la mente lo que lo hace real. De este modo, diferentes autores buscan organizar la esencia del conocimiento con el fin de integrar, pero en este caso vamos a ampararnos o apoyarnos en el pensamiento y estudios que hace José Padrón. José Padrón trata de relacionar estas cuatro subdimensiones de tal manera que el empirismo lo asocia con el idealismo y a su vez con el realismo, de tal manera que puede haber una investigación empírico-idealista como empírico-realista. Del mismo modo, cuando vamos al racionalismo, juega papel la orientación axiológica, es decir, los valores. En otras palabras, la relación que guarda el sujeto con el objeto a investigar. En este caso, el racionalismo se apoya precisamente en esa participación del sujeto en el objeto, con el objeto de estudio, teniendo en cuenta, desde luego, la corriente idealista y la corriente realista. Ok, ahora, para hacer un poco de historia, es necesario recordar los estudios o aportes que hace Immanuel Kant en el siglo XVIII. Immanuel Kant trata de conciliar estas dos corrientes filosóficas opuestas o divergentes en el sentido en que el empirismo tendía a lo externo, a lo de los sentidos, a lo material. Por lo contrario, el racionalismo tendía precisamente a explicar solamente a través de razones del pensamiento. Entonces, Manuel Kant trata de conciliar estas dos tendencias al punto que son referente para que Augusto Comte, ya en el siglo XIX, funde lo que se llama sociología, que es el estudio precisamente de las interacciones sociales, de las interacciones humanas en un contexto determinado. Pero al mismo tiempo sirve para fundar lo que en ese entonces se llamó positivismo, esa corriente filosófica que trata precisamente de justificar al empirismo, es decir, a lo externo, como la principal razón, en este caso sería el término, la principal justificación para validar el conocimiento o la investigación científica. Desde luego, apoyado en otros sociólogos como Durkheim. De igual forma, sociólogos que tuvieron muchos buenos aportes, se encuentra Augusto Comte, desde luego, Herbert Spencer, Karl Marx, Durkheim, como ya lo mencioné, y desde luego Max Weber. Estos sociólogos, pero antes de pasar al desarrollo precisamente del siglo XIX, vamos a retornar un poco a aquella cierre de la Edad Media e inicio de la Edad Moderna, cuando no es el empirismo, sino por lo contrario, el racionalismo quien funda precisamente la esencia de la investigación científica. Y vamos a mencionar tres grandes precursores del racionalismo. Encontramos a René Descartes, a Spinoza y a Leibniz como los principales representantes de este estilo de pensamiento. Podría decirse que el cierre de la Edad Media, dado a la escolástica y su relación de grandes filósofos y científicos con la religión, les impidió tener una visión más objetiva porque de una u otra forma estaban anclados al pensamiento religioso. Mas, sin embargo, René Descartes, como padre del racionalismo, plantea precisamente en el método como las rutas a seguir para tener un producto en cualquier investigación científica. Y habla precisamente de la observación, de las hipótesis,
de las conclusiones o todos aquellos aspectos que conocemos hoy como pasos del método científico, como única estructura para hacer ciencia. Del mismo modo, surgió otra corriente filosófica que es el empirismo. Posterior al racionalismo, el empirismo, partiendo de Bacon, con Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, son precisamente ellos los que tratan de justificar que ya no es la razón, sino por lo contrario, es la experiencia, es la demostración de los fenómenos físicos la que nos lleva a validar en sí el conocimiento científico. Como les decía anteriormente, el desarrollo de la sociología dio pase precisamente para que el positivismo, a través de Augusto Comte, se permitiera investigar todos los fenómenos sociales desde una forma, como lo llamaríamos, desde otro enfoque más cuantitativo que cualitativo, es decir, más a lo empírico que a lo racional. Sin embargo, vale la pena aclarar que el auge, el desarrollo de los estudios de la conducta humana desde el punto de vista individual, como lo llamaron en un principio, el estudio de la psiquis, o conocido hoy como psicología, fue precisamente un Sigmund Freud, John Watson y Skinner durante el siglo XX, aquellos personajes que introdujeron conceptos que fácilmente no se podían demostrar solo con el fundamento empírico, sino que de una u otra forma también estaban asociados con el racionalismo. Ya pasando al siglo XX, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, observamos lo que fue el Círculo de Viena. Este Círculo de Viena prácticamente lo que busca es nuevamente justificar al empirismo, es decir, a la experiencia, como la razón. Yo creo que la palabra razón no cabe porque se tiende a confundir con racionalismo. Entonces el empirismo es como la justificación que tienen estos filósofos alemanes con la intención de justificar, repito, justificar que es la vía para adquirir el conocimiento científico y validar solamente a la ciencia como la forma de encontrarlo. Del mismo modo, acabada la Primera Guerra Mundial, aproximadamente en 1923, surgen otro tipo de pensadores de la escuela de Frankfurt, en las que de una u otra forma Theodor Adorno y Horkheimer, tomando los referentes que había dejado Marx, Freud y Hegel, empiezan a criticar lo que es el producto de esa sociedad, de esos conflictos. Al final, ya con Marcuse, con Pollock, con Erich Fromm, con Benjamin y Habermas, como los principales representantes de esta teoría o de esta escuela de Frankfurt, empiezan a visualizar un pensamiento opuesto a lo del Círculo de Viena. ¿Qué se construye con esto? Se construye un pensamiento más crítico, más reflexivo. Es decir, que ya no es solamente lo empírico y lo racional, sino que este tipo de pensadores empieza a integrar ya lo que es lo social, pero desde el punto de vista por agrupaciones. Es decir, el rol que desempeña en una determinada comunidad. Más reflexivo, más transformador. Bien, pues ahora entremos ahora sí a lo que es el objeto de esta disertación. Son los paradigmas epistemológicos en investigación. Nos vamos a basar según José Guillermo Padrón, 2008. He tomado estas imágenes de una explicación que hace Padrón para mostrar los 5 paradigmas que él considera que todo investigador debe seguir para hacer una buena investigación. Él menciona, y voy a señalar allí, como pueden apreciar en la parte superior izquierda, tenemos a Isaac Newton, a Gregor Mendel y a Kirchner. Esos 3 referentes que utiliza Padrón lo hace con la intención de demostrar el paradigma empirista inductivista. Esto quiere decir que es a través de las experiencias
continuas, constantes de los fenómenos externos y a través de un análisis inductivista, es decir, de lo particular a lo general, lo que hace que se llegue a determinado conocimiento. De la misma forma, en la parte central superior encontramos casos como los de Charles Darwin, el de Dmitri Mendeleev en la tabla periódica y el de Noam Chomsky como principal literato. Estos tipos de ejemplos, al igual como conocemos a Einstein en la teoría de la relatividad, ya no es un enfoque empirista, sino podría clasificarse como un enfoque racionalista deductivista. ¿En qué sentido? En que es precisamente esa intuición, esa idea, esa razón que está en el interior de ellos que les devela precisamente el horizonte que debe conseguir una investigación. Y desde luego, aquí la parte racionalista deductivista, como su nombre lo indica, va de lo general a la particular. En la parte superior a la derecha encontramos el caso de Diane Fossey y de Oscar Lewis, principalmente, que deciden, en el caso de Diane, convivir con ciertos animales. Y Oscar Lewis, que hace la representación de una familia con el fin de empezar a interactuar con todos los miembros a ver qué es lo que se vive en el interior de una situación particular. Este tipo de paradigma lo ha llamado vivencial o experiencialista. Ya ha dicho Padrón que este tipo de paradigma, el investigador se tiene que adaptar al objeto donde va a hacer su estudio. El cuarto paradigma es el sociocrítico. Y como lo decía anteriormente, basado precisamente en las teorías de Karl Marx principalmente, que criticaba lo que era el capital, el crecimiento de la burguesía, el desarrollo del capitalismo, buscando desde luego la emancipación. Este paradigma sociocrítico busca desde luego reflexionar sobre lo que ocurre en un contexto determinado y buscar la manera de transformarlo para que haya una mejor equidad. Finalmente, tenemos el paradigma de la complejidad, que gracias a los aportes de Edgar Morin en este siglo XXI, ha hecho precisamente de que no solamente se tenga en cuenta determinadas disciplinas, sino por lo contrario, se haga un análisis más profundo, es decir, se maneje la interdisciplinariedad, la intradisciplinariedad y la transdisciplinariedad. A esto le hemos llamado, le ha llamado Padrón, paradigma complejo. En esas imágenes trato de representar los 5 paradigmas epistemológicos de investigación que plantea Padrón. Inicialmente en la parte izquierda encontramos a Aristóteles y a Platón, precisamente en ese dualismo entre lo que es el mundo de las ideas, ese mundo sensible y ese mundo inteligible, que de una u otra forma lo podemos comparar con la empirismo y la razón. Entonces encontramos arriba del empírico inductivista con Augusto Comte. En racionalista encontramos a René Descartes. En el vivencial o experiencial encontramos a Gadamer, a Karl Marx en el sociocrítico y desde luego a Edgar Morin en el complejo. Vamos a iniciar entonces a hacer un paralelo entre muchas de las características que asemejan y diferencian precisamente estos paradigmas epistemológicos. Empecemos con la relación con otros. Podríamos decir que el empirismo inductivista hace parte de ese positivismo, es donde se analizan, es precisamente donde se plantean unas hipótesis para demostrar determinada teoría. Como le dije anteriormente, es en aquel donde toda la realidad debe ser experimental, debe ser sensible, debe ser demostrada. Caso contrario, en el racionalista le hemos llamado interpretativo, naturalista. Y me atrevería a aseverar que hace parte más del sistema postpositivista en el sentido en que ellos utilizan, además de lo empírico, la razón, lo que indica que el postpositivista tiene más tendencia a lo racionalista que a lo mismo empírico. En lo vivencial, también lo llamamos experiencial, en el sociocrítico reflexivo y en el de complejo, la multidisciplinariedad. Vamos a la dimensión ontológica. Cuando hablamos de la dimensión ontológica nos estamos refiriendo a esa realidad del ser. Entonces, en el empírico ya sabemos que esa relación entre objeto
sujeto y objeto, quien determina precisamente al sujeto es el objeto. En otras palabras, en el empírico inductivista es netamente objetivo, es tangible, tiene que percibirse físicamente, es medible, sobre todo es convergente. Ya en el paradigma racionalista, vamos a ver que esa relación influye el sujeto en el objeto de estudio. Por lo tanto, esa realidad es construida, es divergente y es vista desde diferentes planos. Igual sucede en la vivencial, que es holística, pero cuando vamos a la parte sociocrítica, vamos a ver que ese estudio del ser en la parte del sociocrítico, como ya bien lo decía Marx, tiene que ser transformador, es decir, reflexivo, tiene que caracterizarse por la crítica y lo que busca precisamente es que se relacione el sujeto encargado del estudio, se relacione con el objeto de estudio, se inmerse precisamente para transformar en el ambiente, en el contexto o en la comunidad donde está haciendo su investigación. Y en el complejo, esta dimensión lo vamos a mirar de una manera sistémica. Aquí aplicamos la teoría de sistemas, es recursiva y es programática. Vamos a lo más relevante que es la epistemología. Como lo decíamos anteriormente, en la empírico-inductivista, la parte del conocimiento, la epistemología, es dada por los sentidos. Tiene que basarse principalmente en lo real, en lo físico, en lo realista. Y todo se determina por la experiencia para que pueda ser demostrado. En el racionalista deductivista es, como lo decía, la razón, el pensamiento, las ideas, la que determinan precisamente el horizonte que sigue la investigación. En lo vivencial ya es introspectivo. Aquí cabe resaltar que lo interesante del sociocrítico y del vivencial es que ya juega papel no solamente el sujeto y el objeto, sino como lo decía Popper, juegan papel los tres mundos y ese tercer mundo ya va a ser intersubjetivo, es decir, lo que muestra, lo que muestran las relaciones que existen en determinados contextos sociales. En la parte sociocrítica, como lo decía, es crítico, pero sobre todo es reflexivo. Y en lo complejo ya es sistémico. En cuanto a la dimensión axiológica, es decir, los valores en el empírico inductivista está libre de valores. Como lo decía, el sujeto no se integra con el objeto de estudio, no se involucra, por tal razón está libre de valores. Caso contrario, en el racionalista deductivista, sí, el sujeto se involucra precisamente con el objeto de estudio y los valores tienden a influir positivamente. En el vivencial, por lo contrario, se adaptan. ¿Qué quiere decir se adaptan? Precisamente que el investigador o el sujeto encargado de hacer el estudio se relaciona, se inmersa, se sumerge precisamente, como lo decía en aquel caso, en la que una familia se integra en una vecindad en México precisamente para vivir, para sentir las mismas características de que sienten y viven los demás miembros de esa comunidad. En el sociocrítico, insistimos, es la crítica de la ideología. Tiene que haber precisamente participación crítica constante, reflexiva, al punto de que genere transformar para que el objeto de estudio se modifique, buscando desde luego, como quería Karl Marx, la equidad, más justicia. Y en el sistémico o el complejo ya es la responsabilidad, lo democrático y lo participativo. Ahora veamos entonces cuáles son los intereses del conocimiento en cada uno de estos paradigmas. El primero, el empírico, su principal característica es explicar, predecir y controlar. En el racionalista deductivista ya es comprender, ya es por medio de la interpretación. Más adelante vamos a hablar cómo es que se interpreta en este tipo de paradigma. En el vivencial es comprender la realidad directa. En el sociocrítico también es explicar, pero además de explicar es criticar y después de criticar busca transformar. Y en el complejo es ya la integración que relaciona precisamente todos los conocimientos de las diferentes disciplinas. De hecho, que desarrollar una investigación desde el paradigma complejo implica
poseer suficiente información y tener la capacidad o bagaje para apropiarse de los diferentes pensamientos. Pues ahora creo que se hace necesario hablar de la relación objeto-sujeto. Aunque ya lo había mencionado anteriormente, vamos a hacer un breve repaso. En el paradigma empírico inductivista, según Padrón, es independiente. En el racionalista se interrelacionan. En cambio, en el vivencial se adaptan. Es decir, no solamente es la observación del sujeto en estudio, sino es la integración para buscar adaptarse a las condiciones que exige el campo. En el sociocrítico es la interrelación también, dependiente, y en lo complejo, ya lo decíamos, es la alianza de la teoría y la práctica, es decir, la acción y el conocimiento. Vamos a las técnicas e instrumentos. Es importante reconocer que en el empírico, esas técnicas tienden a ser más cuantitativas, es decir, se busca lo matemático, lo estadístico, pero de igual manera pueden aplicarse cuestionarios de observación y test como instrumentos de recolección de la información. En el racionalista deductivista hay una mayor tendencia a lo cualitativo, porque casi todo es descriptivo. Y los instrumentos que mejor se utilizan, desde luego, son las observaciones y las entrevistas. Cuando vamos a lo vivencial, de la misma manera, es precisamente la observación participante, es el estudio en profundidad, es decir, una interacción constante entre el objeto y sujeto de estudio. Cuando vamos a lo sociocrítico, ya las técnicas e instrumentos se basan precisamente en el estudio de casos. Y algo muy importante es que aquí se utilizan, son técnicas dialécticas, como su palabra lo indica, es una interacción constante entre los que hacen parte del objeto de estudio. En cuanto a la teoría o paradigma complejo, aquí ya se relacionan técnicas mixtas, es decir, relacionan tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Cabe recordar aquí que en el vivencial, racionalista y sociocrítico, como lo decía Gadamer, a través de la narrativa, de la hermenéutica, ese discurso precisamente es lo que hace que las expresiones verbales que emiten los sujetos en estudio tengan cierto grado de validez. Y de allí precisamente que sea ese diálogo fluido entre los participantes lo que de una u otra forma también determine la dirección de la investigación. El análisis de datos en los diferentes paradigmas se hacen de la siguiente manera. El empírico, ya decíamos, es estadístico, es descriptivo, es inferencial. Ya en el racionalista juega papel analítico. Se utiliza sobre todo la triangulación de la información que aportan los informantes, al igual como puede ocurrir en el vivencial y sociocrítico. La diferencia del vivencial al sociocrítico es que la sistematización es organizada, debe ser por etapas y después de que se organice, pues se emite un informe en la que se da a conocer los resultados de esa investigación. Ya, en el sociocrítico, aquí donde juega papel la palabra intersubjetivo, es dialéctico, es decir, es apropiado para un entorno, para un grupo en especial. Y el análisis de datos en la complejidad ya es más imaginativo. Y finalmente, vamos a los criterios de calidad. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de validez, de fiabilidad, de objetividad. Pero esos términos son apropiados para el paradigma empírico-inductivista. Cuando hablamos del racionalista, en este caso hacemos referencia a la credibilidad de la información, a la transferibilidad, a la confirmación de los aportes que dan los informantes. En cuanto a lo vivencial y sociocrítico, en lo vivencial se maneja la categorización. De acuerdo a las observaciones y descripciones que se vayan dando, se van organizando. Y eso precisamente es lo que le da ese criterio de calidad. En el sociocrítico, ya mencionamos anteriormente, es intersubjetivo. La validez es consensuada. Como aquí se busca la transformación, son precisamente la satisfacción plena de un grupo determinado la que determina la validez.
Y finalmente, en el paradigma complejo, es el diálogo continuado del conocimiento. Okay. Para cerrar, vamos a resumir los 5 paradigmas que plantea Padrón para una investigación científica. El primero, empírico-inductivista. 2, racionalista-deductivista. 3, vivencial, experiencial o introspectivo-vivencial. 4, sociocrítico. Y quinto, complejo. Esta pequeña disertación, además de cumplir con los compromisos de una de las actividades de teoría crítica, busco desde luego orientar a aquellos que consideren pertinente definir lo que son los paradigmas de la investigación para sumergirse precisamente en lo que es una investigación científica. Muchas gracias por su atención. Aprovecho para agradecer al doctor Javier Tarazona por sus orientaciones bajo la cátedra de teoría crítica. Que tengan una buena noche y hasta una próxima. Muchas gracias.